La sala de audiencias estaba llena, impregnada de un silencio tenso que parecía morder el aire, como si cada respiración fuese un riesgo calculado. En el centro, pequeño e inmóvil, Samuel sostenía una cajita de madera entre las manos, la misma que había protegido bajo su camisa durante todo el camino hasta el tribunal. Sus dedos temblaban. Pero no por frío, era el peso de un mundo que nadie más parecía dispuesto a cargar. Alrededor, miradas incrédulas se clavaban en él como si su sola presencia fuera una interrupción indebida en el orden impecable del sistema. Sobre el estrado, el juez Montalbán lo observaba con una mezcla de desdén y superioridad, acomodando su toga como quien limpia una mancha invisible. El juez, sin alterar su tono arrogante, dio un golpecito suave con el martillo, más por exhibición que por necesidad. «Tú», dijo, frunciendo el ceño con un gesto teatral que provocó susurros en toda la sala. «Tú quieres hablar. Niños como tú no entienden nada de la ley». Su voz resonó dura, cortante, como un metal chocando contra piedra. Algunas personas soltaron risas contenidas. Otras bajaron la mirada para no participar del escarnio, pero tampoco detenerlo. Samuel sintió como el sonido de esas risas se clavaba en su pecho, cada una recordándole que era pequeño, pobre, insignificante para ese mundo que decidía destinos con una sola firma. El niño bajó los ojos, respirando hondo, mientras apretaba la cajita contra su abdomen, como si dentro de ella estuviera la última chispa de coraje que le quedaba. La madera estaba gastada, marcada por pequeñas raspaduras que su madre había dejado sin querer. Trabajando con manos cansadas pero llenas de ternura, Samuel recordó su voz susurrándole: «Cuando tengas miedo, mírala. Ella guardará por ti lo que tu boca no pueda decir». Allí, en ese tribunal que parecía demasiado grande para sus pasos, intentó reunir fuerzas para alzar la mirada. Pero el juez volvió a interrumpir la pausa con una risa breve, seca, que atravesó al niño como una bofetada invisible. Entonces, sin que nadie lo advirtiera, algo cambió en la atmósfera. Samuel levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos profundos, húmedos pero firmes, escondiendo más historias de las que un niño debería cargar. El juez notó ese brillo extraño y por un instante mínimo, dudó. No lo suficiente para cambiar su actitud, pero lo justo para sentir un leve estremecimiento, como si una sombra del pasado rozara su memoria sin permiso. Samuel no pronunció palabra alguna, no podía. Pero en la forma en que sujetaba la caja, en la postura que intentaba enderezar a pesar del miedo, había una silenciosa declaración de guerra emocional. Algo estaba por romperse y la audiencia lo presentía, aunque aún no entendiera qué. La vida de Samuel siempre había sido pequeña, contenida en espacios reducidos, donde cada objeto tenía una historia y cada silencio guardaba un eco del pasado. Su casa, más bien una casita de paredes descascaradas, parecía sostenerse solo por los recuerdos de su madre, que aún se adherían a las superficies como polvo antiguo. Cada mañana, al despertar, podía ver la marca tenue de humedad en la esquina del techo, justo encima de la cama que ahora compartía con la tía Rosa. Ese rincón había sido el favorito de su madre para colgar pequeñas tiras de papel con frases escritas a mano. Algunas aún sobrevivían. «Confía, respira, no tengas miedo». A veces, Samuel las contemplaba por largos minutos, como si su mirada pudiera devolverles la voz que tanto le faltaba. Desde que su madre murió 6 meses atrás, el silencio se había convertido en su compañero más constante. Antes hablaba poco, pero ahora había dejado prácticamente de hablar. Las palabras se le atascaban en la garganta, como si temiera que, al pronunciarlas, algo dentro de él se rompiera de manera irreversible. A la tía Rosa le costaba entender esa quietud profunda, pero no insistía. Ella misma sabía que el dolor no siempre se mostraba gritando. A veces se escondía en la forma en que alguien bajaba los ojos o en cómo se aferraba a un objeto pequeño y preciado. Samuel hacía ambas cosas, y la cajita de madera se convertía, día tras día, en su refugio interno. La tía Rosa, agotada por la doble jornada, limpiando casas ajenas, hacía todo lo posible por mantener un hogar para Samuel. Su salario apenas alcanzaba para comida básica y medicamentos simples, pero nunca se quejaba. En su mirada había un cansancio antiguo, el tipo que se acumula cuando una persona abraza más responsabilidades de las que puede sostener. Cada noche, al volver, encontraba a Samuel sentado en la mesa con la cajita frente a él, como si estuviera esperando instrucciones que solo su madre podría darle. Rosa siempre le acariciaba la cabeza y le decía, ella estaría orgullosa, mijo, aunque Samuel no respondía. Cerraba los ojos un segundo más de lo normal, como si aceptara esa verdad sin necesidad de palabras. El barrio en el que vivían era una mezcla de sonidos ásperos y alegres, motocicletas viejas, vendedores ambulantes, niños corriendo descalzos sobre la tierra. No era un lugar violento, pero sí duro, marcado por la precariedad y el olvido.
Las casas parecían apretadas unas contra otras, como si intentaran darse calor para no caerse a pedazos. Samuel caminaba siempre pegado a las paredes, evitando llamar la atención. Su cuerpo pequeño, envuelto en ropa que había pasado por muchos otros niños antes de llegar a él, parecía perderse entre los callejones estrechos. Aún así, había algo en su forma de moverse, una dignidad silenciosa, una resistencia implícita que no combinaba con su apariencia frágil. La escuela era otro universo, donde su timidez se hacía más evidente. Sus compañeros lo saludaban sin malicia, pero Samuel apenas levantaba la mano a modo de respuesta. Los profesores, conscientes de su reciente pérdida, lo trataban con delicadeza, aunque sin saber realmente cómo ayudar. Él se sentaba siempre en la última fila, no por desinterés, sino porque ese era el único lugar donde podía observar el mundo sin sentirse observado. A veces, durante las clases, se perdía mirando por la ventana, recordando a su madre doblando su uniforme escolar con movimientos lentos y cuidadosos. La misma mujer que, en su última semana de vida, aún intentaba sostenerse para prepararle el desayuno, aunque su cuerpo ya estuviera fallándole. La muerte de su madre había sido injusta, cruelmente burocrática. Ella enfermó de manera súbita, con una fiebre que subía y bajaba como marea descontrolada. Samuel había corrido con ella entre hospitales públicos saturados, pasillos abarrotados, salas de espera que parecían devorar horas enteras. Más de una vez escuchó: necesitamos autorización judicial para continuar, autoridad que nunca llegó. Esa frase quedó grabada en él como una maldición. En su memoria todavía resonaban los sollozos que ella trataba de ocultar para no asustarlo. Samuel recordaba con nitidez el momento en que ella le tomó la mano con fuerza y le dijo, con una voz casi inaudible: no dejes que te ignoren, mi amor. Busca justicia. No temas. Después de su muerte, lo único que quedó de ella, además de los recuerdos dolorosos, fue la cajita de madera. La había encontrado debajo de la cama, envuelta en un pañuelo azul que aún olía ligeramente al jabón que ella usaba. Dentro encontró una foto vieja, una carta sellada y una advertencia escrita en la tapa interior: cuando no esté, lleva esta caja al juez correcto. Samuel no entendía qué significaba correcto, pero había prometido a su madre, con lágrimas silenciosas, que cumpliría su petición. Esa promesa se había convertido en una brújula interna, empujándolo a enfrentar mundos que siempre lo rechazaron. El desalojo llegó como un golpe seco e inesperado. Una carta oficial, fría, in person, anunciaba que debían dejar la vivienda en menos de un mes. La tía Rosa temblaba cada vez que la leía y Samuel, aunque no lloraba, sentía el vacío crecer dentro de su pecho, como un agujero interminable. No tenían a dónde ir. Para Rosa, la idea de perder aquel pequeño refugio era devastadora. Para Samuel, era traicionar la memoria de su madre, que siempre había luchado para darles un poco de estabilidad. Fue entonces cuando la tía decidió ir al tribunal. Era su última esperanza, aunque sabía que la ley raramente favorecía a quienes no podían pagar abogados. El día que llegaron al juzgado, Samuel experimentó un miedo distinto a todos los anteriores. El edificio era enorme, frío, con paredes blancas que parecían rechazar cualquier rastro de humanidad. Los pasillos olían a papel antiguo y perfume caro. Los funcionarios hablaban con voces bajas pero impacientes, como si el sufrimiento ajeno fuese parte del paisaje. La tía Rosa intentó explicar su situación, pero la atendieron con desinterés, señalando formularios interminables y plazos imposibles. Cuando mencionaron que el caso sería asignado al juez Arturo Montalbán, Rosa palideció. Todos conocían su reputación: severo, inflexible, conocido por ridiculizar a quienes acudían sin representación legal. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Se levantó varias veces para mirar la cajita, como si buscara dentro de ella la respuesta al miedo que lo paralizaba. Recordó la promesa a su madre, la fragilidad de la tía, el riesgo de quedarse en la calle. Y aunque sus manos temblaban, se dijo a sí mismo sin pronunciarlo, que debía ser fuerte. Por primera vez, desde la muerte de su madre, sintió algo parecido a una chispa interna, pequeña pero persistente, una fuerza que tal vez siempre había estado allí, escondida bajo capas de dolor. Al día siguiente, camino al tribunal, Samuel caminaba despacio, pero con una firmeza que no había mostrado antes. La cajita iba protegida bajo su brazo, casi como un escudo. Rosa lo miraba de reojo, sorprendida por su repentina determinación. No hablaron en todo el trayecto, no hacía falta. Cuando entraron en la sala de audiencias y vieron al juez en su estrado imponente, rígido, Samuel sintió que sus piernas flaqueaban, pero no retrocedió. Algo dentro de él, quizás el amor inmenso por su madre, lo mantenía en pie, enfrentando un mundo que lo había ignorado tantas veces. Y así, cuando el juez Montalbán se rió al verlo, cuando la sala entera pareció unirse a esa burla colectiva,
Samuel sostuvo la cajita con más fuerza. No sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero presentía que aquello que guardaba dentro sería su única arma contra esa injusticia monstruosa. La cajita vibraba contra su pecho como si las palabras de su madre intentaran abrirse paso a través del tiempo y del miedo. Y Samuel, sin saberlo del todo, estaba a punto de convertirse en la voz que ella siempre soñó que él sería. El juez Arturo Montalbán era un hombre que ocupaba el espacio como si le perteneciera. Incluso antes de pronunciar palabra, su sola presencia imponía un silencio expectante, casi sofocante, que hacía que quienes lo observaban enderezaran la espalda. Vestía siempre impecablemente, toga perfectamente alisada, camisas sin una sola arruga, corbatas oscuras que reforzaban su imagen de autoridad absoluta. Su rostro, marcado por líneas duras y una expresión perpetua de severidad, parecía esculpido para intimidar. Miraba a las personas desde arriba, incluso cuando estaban a su misma altura, como si habitara un pedestal invisible que nadie más podía alcanzar. Su voz, grave y seca, solía romper cualquier intento de esperanza en quienes buscaban justicia sin recursos. Su despacho era el reflejo más nítido de su personalidad. Amplio, lujoso, con muebles de madera oscura que parecían absorbidos por una luz tenue, cuidadosamente regulada para evitar cualquier sensación acogedora. Las paredes estaban cubiertas por estanterías que exhibían, de forma casi ostentosa, libros jurídicos encuadernados en cuero. No había fotografías familiares, ni diplomas enmarcados con orgullo, ni objetos personales que insinuaran vínculos afectivos. Solo orden, frialdad y un meticuloso control del ambiente. En el centro, un gran escritorio de caoba brillaba como si no hubiera sido tocado por manos humanas. Aunque él lo usaba todos los días para firmar sentencias que cambiaban o destruían vidas. Entre los cajones de ese escritorio había uno en particular que Arturo mantenía siempre cerrado con llave. Nadie sabía qué había en su interior, ni siquiera sus secretarios más antiguos, pero todos intuían que era algo antiguo, quizás un vestigio de un pasado, que él se negaba a recordar. Y tenían razón. A veces, en momentos de profundo cansancio, Arturo deslizaba la mano hacia ese cajón, pero siempre se detenía antes de girar la llave. Algo en su interior se tensaba, como si tocar esos objetos escondidos pudiera hacer caer la fachada de perfección que había construido durante décadas. Su vida estaba diseñada para no sentir, no recordar, no empatizar. A nivel social, Montalbán era un referente de poder inquebrantable. Políticos lo admiraban por su mano firme, empresarios lo buscaban por su capacidad de resolver casos a su favor. Y los ciudadanos de clase alta lo consideraban un garante de orden. Su reputación pública era la de un juez incorruptible, pero también despiadado. Se decía que nunca había mostrado compasión en un juicio y que evitaba deliberadamente mirar a los ojos de quienes sufrían frente a él. La ley es la ley. Repetía con frialdad, como si esa frase justificara cualquier injusticia moral. Para muchos, era una figura intocable, para otros, una sombra temible que podía aplastarlos sin esfuerzo. Pero detrás de ese poder aparentemente indistractable, había un niño que Arturo había intentado enterrar para siempre. Un niño pobre, abandonado en un orfanato, que creció sintiendo vergüenza de su origen humilde. Un niño que aprendió demasiado pronto que el mundo no respetaba a los débiles y que, para escapar del destino que lo perseguía, debía convertirse en alguien temido, no amado. Arturo jamás hablaba de su infancia. Si alguien mencionaba la palabra orfanato en su presencia, su mandíbula se tensaba y cambiaba inmediatamente de tema. Su pasado era una herida mal cerrada, que supuraba resentimiento cada vez que veía a alguien pobre. Y quizás por eso odiaba tanto a personas como Samuel. No porque fueran peligrosas o desafiantes, sino porque le recordaban demasiado de sí mismo, de ese niño pequeño que había sido ignorado por todos. La vulnerabilidad ajena le resultaba insoportable, como un espejo que lo obligaba a ver aquello que había jurado destruir dentro de él. Cada vez que un pobre entraba en su sala, Arturo se endurecía aún más, como si necesitara reafirmar su poder para no caer en la fragilidad emocional que tanto temía. En su mente, la pobreza era sinónimo de debilidad, y la debilidad era inaceptable. Su rutina diaria estaba construida con precisión quirúrgica para evitar cualquier emoción. Llegaba temprano, revisaba expedientes sin mirar fotografías ni nombres, dictaba sentencias, basadas en criterios rígidos, y mantenía un tono neutro incluso cuando sus decisiones implicaban dejar a familias enteras en la calle. Nunca mostraba dudas, nunca se equivocaba, nunca cambiaba un veredicto. Para él, empatizar era peligroso, una grieta por donde podía filtrarse un pasado que llevaba enterrado. Y cada día se convencía más de que la justicia debía ser fría, distante, sin matices humanos. A pesar de su aparente invulnerabilidad, había momentos breves, fugaces, en los que su máscara
Se resquebrajaba. Cuando una madre lloraba, cuando un niño bajaba la cabeza, cuando la palabra abandono aparecía en un expediente, Arturo sentía un latido distinto en el pecho, como una punzada que pretendía ignorar. En esos instantes, se ajustaba la corbata, respiraba hondo y seguía adelante, pero la herida seguía allí, latente, esperando la mínima presión para abrirse por completo, y no tenía forma de saber que esa presión llegaría de la mano de un niño humilde, cargando una cajita, aparentemente insignificante. Por eso, cuando Samuel entró a su sala de audiencias, Arturo no lo vio solo como un niño pobre, lo vio como una amenaza emocional, un recordatorio viviente del origen que había pasado su vida entera intentando borrar, y en lugar de enfrentarlo con empatía, eligió la burla, la humillación, la superioridad, porque era la única manera que conocía de no quebrarse. Lo que jamás imaginó es que aquel niño traía consigo la llave capaz de abrir el cajón que él mantenía, cerrado no en su escritorio, sino en su alma. La tía Rosa caminó con pasos temblorosos hacia la mesa asignada, sosteniendo unos papeles arrugados que había revisado hasta desgastarlos. Samuel se mantuvo a su lado, apretando la cajita contra el pecho como si temiera que alguien se la arrebatara. Cuando el juez Montalbán los observó por primera vez, su mirada se convirtió en un cuchillo helado que atravesó la poca confianza que quedaba en el aire. Caso Alarcón, desalojo por falta de pago, leyó, con voz monótona, sin siquiera alzar la vista. Rosa intentó hablar, pero su voz se quebró en el primer intento. Samuel miraba fijamente el estrado, intentando mantener la calma, aunque por dentro el miedo lo sacudía como un vendaval. Finalmente, la tía logró decir, «Su señoría, solo pedimos un poco de tiempo, yo estoy trabajando», y el niño, Arturo, levantó una ceja y exhaló un suspiro exasperado antes de cortar sus palabras. «Señora, por favor, no convierta esta audiencia en un drama sentimental. Aquí seguimos la ley, no las emociones». Algunas personas en la sala rieron por lo bajo, reforzando la sensación de humillación que los envolvía. Rosa bajó la mirada, avergonzada, mientras Samuel apretaba los labios con fuerza para evitar llorar. El juez la observó como si ella fuera un obstáculo en su día perfectamente calculado. Samuel, reuniendo un impulso repentino, dio un paso adelante. Quería hablar, necesitaba hacerlo. Recordó las últimas palabras de su madre, la promesa que había convertido en su único faro. Abrió la boca, pero lo único que salió fue un hilo de aire, una respiración entrecortada. Arturo lo notó y le lanzó una mirada incrédula, casi divertida. «¿Y tú qué crees que vas a decir?», preguntó con un tono entre burla y desafío. «¿Vienes a citar la ley? ¿A corregir al tribunal?». La sala soltó más risas, y Samuel sintió como cada una era como una piedra arrojada contra su pecho. Intentando no dejarse vencer, el niño extendió la cajita hacia el juez como si eso pudiera aclarar lo que sus palabras aún no podían. Arturo frunció el ceño y rió brevemente, negando con la cabeza. «No estamos aquí para juegos infantiles», dijo con un tono que reducía a Samuel a menos que un alumno regañado. Rosa intentó intervenir, explicando que la caja pertenecía a la madre del niño, que había fallecido. Pero Arturo volvió a interrumpirla. «No mezclemos tragedias personales con asuntos judiciales. Todos tienen una historia triste. Eso no cambia nada». El juez entonces se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el estrado, adoptando una postura calculadamente intimidante. «Niño», dijo con frialdad, «escucha bien, este no es un lugar para que vengas a buscar consuelo. Este tribunal no existe para resolver tus emociones. Aquí hablamos de hechos, y los hechos dicen que deben desalojarla propiedad en 15 días». Su voz resonó como un veredicto final, desprovisto de compasión. Samuel sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, que el aire se volvía espeso y difícil de inhalar. Aún así, algo dentro de él se rehusó a retroceder. No era rebeldía, era amor, era memoria, era la promesa hecha a la mujer que le había dado todo lo que podía dar. Con un esfuerzo casi doloroso, Samuel volvió a intentar hablar, pero Arturo lo cortó con un gesto de la mano. «No insistas. Las decisiones del tribunal no cambian porque un niño pobre quiera contar una historia». La palabra pobre cayó como un veneno en la sala, cargada de desprecio, de algo más profundo que simple arrogancia, odio hacia sí mismo proyectado en el niño frente a él. Rosa, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas, tomó la mano de Samuel y trató de tirarlo suavemente para retirarse, pero él no se movió. Permaneció firme, con los ojos clavados en el juez, respirando con dificultad. Arturo notó esa resistencia y, lejos de reconocer valor, lo interpretó como insolencia. «¿Qué miras así?», preguntó con una sonrisa fría. «¿Te molesta escuchar la verdad? Aprende algo, niño, en la vida real no basta con querer, hay que poder».
Ese comentario generó un murmullo en la sala. Un eco de aprobación entre quienes no comprendían la magnitud del dolor que cargaba Samuel. En ese momento, el choque entre ambos dejó de ser legal y se volvió emocional. Un niño que no podía hablar, pero cargaba una verdad inmensa. Un juez que temía hablar porque su verdad interna era demasiado peligrosa de enfrentar. Durante un segundo extremadamente tenso, parecieron quedar atrapados en un silencio absoluto, y aunque nadie lo sabía aún. Esa fue la primera grieta real en la máscara impenetrable de Arturo Montalbán, una grieta provocada por la mirada de un niño que todavía no había dicho. La tía Rosa intentó nuevamente retirar a Samuel de la sala, pero el niño permaneció inmóvil, como si sus pies se hubieran anclado al suelo. El juez, irritado por la resistencia silenciosa, golpeó el martillo con más fuerza de la necesaria. Orden en la sala, exigió, aunque no existía ningún desorden real. Era solo su necesidad de reafirmar control ante la inexplicable firmeza de aquel niño frágil. Las personas alrededor empezaron a susurrar, algunas burlándose, otras incomodadas por la tensión creciente. Samuel tragó saliva, luchando contra el impulso de llorar. Recordó la voz de su madre, su calor, sus manos sosteniéndolo cuando tenía miedo. Aquella memoria se volvió su única armadura en ese abismo emocional. El juez revisó los documentos una vez más, aunque ya los había leído. Era un gesto teatral, una forma de prolongar su autoridad, de demostrar que él manejaba el ritmo, no ese niño tembloroso. Los hechos son claros, repitió. El desalojo procede. Rosa gimió bajito, como si el sonido escapara sin permiso. Una mezcla de desesperación y derrota. Samuel la miró de reojo y sintió que algo dentro de él se desgarraba. No podía permitir que se rindieran. No después de todo lo vivido. La cajita en sus manos parecía vibrar, como si contuviera una fuerza que aún no comprendía. Completamente intentó alzar la voz otra vez, pero el juez volvió a callarlo con un simple gesto. No voy a escuchar cuentos de un niño. Vuelvan cuando tengan un abogado. Las risas se intensificaron entre los presentes. A Samuel le ardían las mejillas, no de vergüenza, sino de una mezcla extraña de dolor y rabia. Miró al juez con los ojos llenos de preguntas que no sabía formular. ¿Por qué su sufrimiento valía tan poco? ¿Por qué su voz era siempre la última en ser escuchada? ¿Por qué la ley servía para proteger a unos y destruir a otros? El juez, sintiéndose victorioso, se recostó ligeramente en su silla, algo más antes de que proceda con el cierre de la audiencia. Preguntó en tono irónico. Rosa no respondió. Estaba demasiado quebrada. Pero Samuel dio un paso hacia adelante. No habló. No podía hablar, pero sostuvo la cajita con ambas manos, levantándola a la altura del pecho como una declaración silenciosa. Arturo suspiró, molesto, y dijo, ¿otra vez esa caja? ¿Piensas que un juguete va a cambiar una sentencia? Esto es un tribunal, no un orfanato. La palabra orfanato resonó en el aire, y aunque Arturo no lo notó, su propio cuerpo se tensó. Sutilmente, sus dedos se crisparon alrededor del martillo. Su mandíbula se endureció. Había tocado, sin querer, un fragmento de su propio pasado, pero reaccionó como siempre, aumentando la dureza. Guarda eso, niño, ordenó. No voy a aceptar objetos personales en este proceso. Samuel bajó la mirada por un instante. Luego, lentamente, comenzó a abrir la cajita. Ese gesto provocó un murmullo en la sala. Algo estaba por revelarse, antes de que pudiera levantar la tapa del todo. Una funcionaria se acercó apresurada. Su señoría, si permite, el niño quizás solo quiere explicar. Intentó. Arturo levantó la mano bruscamente. No necesito explicaciones. No toleraré interrupciones de personal subalterno. La joven funcionaria se retiró avergonzada, con la mirada baja. Samuel cerró la cajita de golpe, pero no retrocedió. El juez respiró profundamente, irritado por la persistencia del niño. Aquella insistencia silenciosa comenzaba a inquietarlo más de lo que admitiría. La tensión aumentaba con cada segundo. Rosa seguía llorando y pedía a Samuel. Por favor, mi amor, vámonos, pero él negó con la cabeza, apenas perceptiblemente. Arturo golpeó nuevamente el martillo. Última advertencia, dijo. Si no abandonan la sala, ordenaré que los retiren. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo era intenso, casi paralizante, pero algo le decía que ese era el momento, que su madre había esperado que él llegara justamente hasta allí, que la verdad que llevaba en sus manos no podía ser enterrada. El contraste social en la sala era abrumador. Personas de traje, con perfumes caros, relojes brillantes, miraban el drama ajeno como si fuese entretenimiento. Familias humildes observaban impotentes, temiendo ser los próximos. Samuel representaba a todos ellos, aunque no lo supiera. Y el juez representaba el sistema frío que los atravesaba sin verlos.
La desigualdad vibraba en el aire como un eco constante, y, aún así, aquel niño estaba dispuesto a enfrentarlo. El juez volvió a revisar su reloj de pulsera, claramente fastidiado. «No tengo tiempo para esto», murmuró, pero en cuanto sus ojos se posaron nuevamente en Samuel, algo en su interior se agitó. No era compasión, era incomodidad, una sensación vaga, molesta, que trataba de ignorar. «Niño», dijo con un tono peligrosamente bajo, «si crees que puedes manipular esta audiencia con sentimentalismos, estás profundamente equivocado». Sus palabras eran veneno, cargadas de resentimiento, pero también de un temor invisible que él mismo no lograba reconocer. Samuel volvió a abrir la cajita, esta vez sin dudar. El juez golpeó el martillo. «Te dije que no», pero el niño no paró. Las manos temblaban, sí, pero el gesto era firme, determinado. Rosa intentó detenerlo, pero Samuel negó suavemente. Había llegado el momento. La tapa de la cajita se abrió con un chasquido leve, casi sagrado. Y en ese instante, sin darse cuenta, toda la sala contuvo la respiración. Adentro, envuelta en un paño desgastado, había una fotografía. Samuel la tomó con cuidado. Aún no la había mostrado al juez, pero la tenía entre los dedos, lista para salir a la luz. Arturo lo observaba con una mezcla de irritación y desconcierto. Algo en su expresión comenzaba a cambiar. Las líneas duras del rostro se tensaron de un modo distinto, como si una sombra antigua empezara a deslizarse sobre él. No sabía qué había en esa fotografía, pero sentía desde lo más profundo que no quería verla. Rosa, entre sollozos, susurró: «Samu, por favor, no tienes que hacer esto». Pero él sí tenía. Lo sentía en los huesos, en la garganta, en la memoria viva de su madre. Ella lo había preparado para ese instante. Su vida entera, con todos sus dolores, culminaba ahí. El niño levantó lentamente la fotografía, pero antes de mostrarla, cerró los ojos un segundo, respiró hondo y la bajó otra vez. No por duda, sino porque algo en su interior necesitaba un último impulso emocional. El juez golpeó la mesa. «Muéstrala», entonces, exclamó, irritado. La sala se estremeció con el tono elevado. Samuel dio un pequeño paso atrás, no por miedo al juez, sino por la fuerza del momento. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, cargado de electricidad emocional. Todos observaban a aquel niño, esperando que él revelara algo que aún nadie comprendía del todo. El juez se recostó hacia atrás, cruzando los brazos, intentando mantener su postura de superioridad, aunque su respiración se había vuelto ligeramente más rápida. Fue en ese instante, justo en medio de la tensión, cuando la atmósfera emocional alcanzó un punto tan alto que parecía imposible seguir sin una pausa de humanidad. Antes de continuar, a veces, las historias más duras nos recuerdan algo que hemos vivido, algo que duele o algo que quisimos decir y nunca pudimos. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete para seguir acompañándome en relatos como este y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que tu voz no era escuchada. Gracias por estar aquí. Samuel volvió a levantar la fotografía. Esta vez, sus manos ya no temblaban. La sostuvo frente a él, sin prisa, prácticamente ofreciendo la imagen al juez. Arturo entrecerró los ojos, como si presintiera algo que no estaba preparado para enfrentar. Respiró hondo, intentando mantener la estabilidad, pero en su interior, un presentimiento oscuro comenzaba a tomar forma, como una figura que emergía desde la profundidad de un recuerdo reprimido. El niño dio un pequeño paso hacia adelante. Sosteniendo la foto con ambas manos, la sala guardaba un silencio absoluto. Se escuchaba apenas la respiración de las personas, el crujir de las bancas viejas, el latido acelerado de Rosa. El juez mantenía la mirada fija en Samuel, sin parpadear. «¿Qué es eso?», preguntó con una voz que intentó sonar firme, pero dejó escapar una nota de incertidumbre. Samuel inhaló, exhaló y dio otro paso más. Finalmente, alzó la foto a la altura del juez. Arturo la miró desde lejos. Al principio no reaccionó, quizás su mente se negó a reconocer lo que estaba viendo, pero poco a poco sus ojos se abrieron más. Sus pupilas se dilataron, su rostro perdió color. «No», murmuró apenas audible. Rosa miró la foto desde la distancia, sin entender. Samuel mantenía la postura firme, aunque por dentro su corazón golpeaba como un tambor. Desesperado, el juez se inclinó hacia adelante como si la gravedad lo arrastrara. Ya no parecía un hombre poderoso, ni un muro de hierro, ni una figura intocable. Parecía humano, vulnerable. ¿Dónde conseguiste eso?», preguntó con un hilo de voz. Pero Samuel no respondió. Se limitó a sostener la foto exactamente en el ángulo en el que Arturo pudiera verla con claridad. Era el preludio del derrumbe, el instante en que la fachada empezaba a resquebrajarse y la tensión emocional alcanzaba un punto de no retorno.
Samuel entonces bajó la foto lentamente, como si estuviera preparando la revelación final. Arturo tragó saliva. La sala entera permanecía en un mutismo reverente. Nadie sabía lo que estaba por venir, pero todos percibían que sería algo capaz de romper no solo el caso, sino al propio juez. Y cuando el niño sostuvo nuevamente la caja, buscando dentro de ella lo que completaría aquella verdad, el corazón del juez dio un salto involuntario, un latido que despertó memorias que él había enterrado décadas atrás, y así con la verdad a punto de salir a la luz. El niño más vulnerable de la sala estaba a segundos de convertirse en la voz que transformaría la historia. Samuel metió la mano dentro de la cajita como si buscara algo más que valor, como si sus dedos rozaran no solo papel, sino también la memoria viva de su madre. Entre el pañuelo azul, cuidadosamente doblado, encontró la carta. Era pequeña, envejecida, con los bordes amarillentos. La sostuvo con ambas manos, levantándola para que el juez pudiera verla. Arturo, al reconocer el sobre, sintió un golpe interno, una punzada que atravesó su pecho como una cuchilla súbita. No, de eso no puede ser, murmuró con un temblor en la voz que jamás permitía mostrar. Era la misma caligrafía que había visto en su infancia, en los días más oscuros y olvidados de su vida. La sala estaba paralizada. Cada segundo parecía estirarse como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse para presenciar aquel momento crucial. Samuel abrió el sobre con extrema delicadeza. El papel crujió bajo sus dedos como si despertara, después de años dormido. El juez intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron de inmediato. La respiración se le volvió entrecortada. Era un hombre acostumbrado a dominar cualquier situación, pero ahora estaba siendo arrastrado hacia un pasado que había enterrado bajo capas de trabajo, arrogancia y silencio emocional. Rosa observaba sin comprender, pero percibiendo que algo enorme estaba sucediendo ante sus ojos. Samuel desplegó la carta y comenzó a leer en silencio, pero la emoción se le acumulaba en los ojos. No necesitaba palabras para que el juez entendiera. La sola imagen del papel era suficiente. Arturo apretó el borde del estrado con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En un impulso desesperado, dijo: acércate. Su voz no sonó como una orden, sino como un ruego que llevaba décadas escondido. Samuel, con pasos lentos, avanzó hacia él. La distancia entre ambos, antes un abismo social, ahora parecía un corredor estrecho que los unía de forma inevitable. Cuando el niño estuvo frente al estrado, extendió la carta hacia el juez. Arturo tomó el papel con manos temblorosas, siempre tan firme, tan seguro. Ahora parecía un anciano frágil enfrentado a un fantasma que no sabía cómo conjurar. Abrió la carta, reconoció la letra, reconoció cada curva, cada trazo. Era la letra de la mujer que había sido la única luz en su infancia, la que había cuidado de él en el orfanato antes de desaparecer sin explicación. Una mujer joven, de sonrisa dulce y voz suave, la madre de Samuel. El juez comenzó a leer en silencio. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Sus ojos avanzaban rápidamente sobre cada línea y su rostro cambiaba con cada frase, primero desconcierto, luego miedo, luego un dolor profundo, y finalmente una mezcla de culpa y añoranza. La carta decía: Arturo, sigo buscándote. La vida no ha sido justa contigo, pero yo nunca dejé de pensar en el niño que cuidé como si fuera mío. Si alguna vez llegas a leer esto, espero que ya seas el hombre que soñé que podrías ser. Mereces ser amado, aunque te escondas del amor. Y si un día un niño llega a ti con esta caja, ábrele el corazón, no lo rechaces. Él necesita lo que tú también necesitaste. Al llegar a las últimas líneas, el juez se derrumbó. No físicamente, pero algo dentro de él se dio con la fuerza de un muro que se quiebra tras años de presión. Levantó la mirada hacia Samuel y por primera vez no vio a un niño pobre. Vio a la imagen viva de la mujer que lo había salvado del olvido. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas durante décadas. Tu madre, logró decir, con la voz quebrada. Ella me cuidó. Ella fue, la frase quedó suspendida, incapaz de completarse, porque el dolor del recuerdo era demasiado grande. La sala entera observaba en silencio absoluto. Nadie entendía completamente la escena, pero todos percibían la magnitud emocional que estaba teniendo lugar. Samuel, aún temblando, levantó la fotografía que había mostrado antes. Arturo la miró de nuevo. Era él con 8 años, abrazado por aquella mujer que ahora sabía era la madre del niño frente a él. Ese abrazo congelado en la imagen atravesó todas las defensas del juez. Era la prueba de que estaba frente al pasado que había negado con tanta vehemencia. Era la verdad que desmontaba su arrogancia. Finalmente, Samuel dio un pequeño paso hacia adelante. Por primera vez desde la muerte de su madre, encontró la fuerza para pronunciar palabras. Con una voz casi apagada, suave pero firme, dijo: ella nunca lo olvidó. Fue suficiente.
Esas 4 palabras pronunciadas por un niño herido rompieron al juez Montalbán de un modo que ninguna ley ni sentencia había logrado jamás. Fue el punto de virada, el momento en que el hombre poderoso dejó de ser invencible y se convirtió simplemente en Arturo, un hombre enfrentando el amor que había rechazado toda su vida. El juez Montalbán intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta como un nudo imposible de deshacer. El estrado, que siempre había sido su fortaleza, ahora parecía una prisión desde la cual no podía escapar de su propio reflejo. Samuel permanecía allí, pequeño, delgado, con los ojos rojos pero firmes, sosteniendo la foto y la carta como si fueran un puente entre 2 mundos. Arturo llevó una mano a su rostro, cubriéndose los ojos por un instante. Era la primera vez en años que alguien lo veía vulnerable, desarmado. El silencio en la sala se volvió casi sagrado, como si todos entendieran que estaban presenciando la caída de una muralla emocional erigida durante décadas. Cuando Arturo retiró la mano de su rostro, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No trató de ocultarlas. Ya no podía. Miró a Samuel, pero no desde arriba. Lo miró como igual, como alguien que había tocado la herida más profunda de su alma. Yo, intentó decir, pero la voz se quebró. Respiró hondo, luchando contra el temblor de sus labios. Tu madre, ella fue lo único bueno que tuve en mi infancia, y la perdí. O la dejé perderse. La confesión estalló en la sala con la fuerza de algo que había esperado demasiado tiempo para salir. Samuel sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Escucharlo decir la verdad era como ver a una montaña derrumbarse lentamente. Arturo se incorporó con dificultad, apoyando ambas manos sobre el estrado como si necesitara sostenerse para no caer. Sus hombros temblaban. Yo la busqué después, pero ya no estaba. Siempre pensé que me había abandonado. Como todos, tragó saliva, y convertí esa rabia en ley, en frialdad. Creí que, así no me volverían a herir. Sus palabras eran un derrame emocional, torpes, crudas, pero honestas. La gente en la sala escuchaba en silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Samuel dio otro paso adelante, sus ojos suavizándose ante la confesión del hombre que tanto lo había humillado minutos atrás. El niño sostuvo la carta frente al juez, pero esta vez no como acusación, sino como puente. Ella lo perdonó, dijo, con una voz tenue pero clara. Arturo cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Era como si la frase hubiera abierto una compuerta emocional que había permanecido sellada durante 40 años. Se llevó una mano al corazón, presionando el pecho como si doliera físicamente. Yo no me perdoné nunca, confesó. Aquella frase resonó como un eco profundo, exhibiendo la raíz del hombre rígido y cruel que se había convertido. Samuel bajó la foto y la guardó en la cajita como si simbolizara que el dolor podía cerrarse sin destruir. El juez bajó del estrado lentamente, paso a paso, como si cada escalón lo acercara no solo al niño sino a sí mismo. Frente a Samuel, quedó unos segundos sin hablar, respirando con dificultad. Luego, en un gesto que sorprendió a todos, se arrodilló. No por rito, no por drama. Se arrodilló porque no tenía fuerzas para mantenerse en pie ante la verdad. Samuel retrocedió un centímetro, conmocionado por el acto. Arturo levantó la mirada húmeda hacia él. Perdóname, murmuró, por todo, por lo que hice ahí, por lo que fui, por lo que negué durante tanto tiempo. La voz, que antes era un arma, era ahora un ruego frágil. Samuel tembló. Nunca pensó ver al juez así. Nunca imaginó que el hombre que se rió de él pudiera doblarse de esa manera. Se acercó lentamente, extendiendo la cajita. Ella quería que usted supiera la verdad, dijo. Arturo tomó la cajita con manos trémulas, acariciando la tapa como quien toca un objeto sagrado. La abrió lentamente, mirando el interior como si encontrara el resto de su infancia allí, intacto, esperándolo. Cuando vio la foto y la carta juntas, exhaló un sollozo que se quebró en el aire. La sala entera sintió esa ruptura como un impacto emocional que los atravesaba a todos. Entonces, Arturo hizo algo más. Alzó la mirada hacia Samuel y dijo, tu madre te enseñó a ser valiente, mucho más valiente que yo. Y hoy tú me enseñaste. A ver, de esa frase, honesta hasta el hueso, hizo que Samuel finalmente soltase las lágrimas que había contenido durante toda la audiencia, durante meses, quizás años. El niño se cubrió el rostro con las manos, y el juez, sin tocarlo, permaneció frente a él, sosteniendo la cajita como un compromiso nuevo. 2 mundos que nunca debieron encontrarse estaban, en ese instante, unidos por una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser revelada. La sala observaba, respetando un momento que ya no pertenecía al tribunal, sino a la humanidad. El juez Montalbán se levantó lentamente, secándose las lágrimas con la mengue de la toga, sin preocuparse por la solemnidad que siempre había defendido.
Su mirada, todavía húmeda, buscó la de Samuel. Pero ya no para intimidarlo, ahora lo hacía como quien reconoce una verdad que lo ha cambiado por dentro. Caminó hacia su estrado y tomó el expediente del desalojo. Sus manos seguían temblando. Pero esta vez no por miedo, sino por decisión. Su revoca. Inmediatamente la orden de desalojo declaró, con una voz suave pero firme: Y se abrirá una investigación completa del caso de la señora Alarcón. Los murmullos en la sala se convirtieron en un murmullo de sorpresa y alivio. Rosa cayó de rodillas llorando, agradeciendo en silencio a la memoria de la mujer que había amado a Samuel con tanta fuerza. El juez no regresó a su asiento, permaneció de pie frente a todos, como si la sala ya no estuviera formada por espectadores, sino por testigos de su propia redención. Se quitó la toga, la dobló lentamente y la colocó sobre el estrado. Un gesto simbólico que resonó como una rendición ante su humanidad. Miró al público y dijo: he olvidado lo que significa ser justo, porque olvidé lo que era ser humano. Su voz quebrada no provocó risa esta vez, sino un silencio reverente. La gente vio, quizá por primera vez, no al juez implacable, sino al niño abandonado que había construido muros para no ser herido nunca más. Luego se volvió hacia Samuel, que seguía con la cajita en las manos. Si me lo permites, dijo con cuidado, quiero ayudarte, no solo hoy. Quiero asegurarme de que tengas una vida que honre la memoria de tu madre. Samuel lo miró con ojos todavía húmedos. No entendía del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sentía que algo importante se había reparado dentro de ese hombre que antes le parecía un monstruo. El juez respiró hondo antes de añadir: quiero financiar tus estudios, ayudarte a crecer. Como ella siempre quiso que yo creciera. La tía Rosa se cubrió la boca, incrédula. Samuel tardó unos segundos en procesar esas palabras. Bajó la mirada hacia la cajita y la acarició suavemente. Luego dio un pequeño paso hacia Arturo y asintió. No era un perdón total, porque el dolor todavía existía, pero era un comienzo. Arturo bajó la cabeza como agradecimiento, aceptando esa oportunidad con humildad. Fue un gesto simple, pero contenía más verdad que cualquier sentencia que hubiera dictado en su carrera. En ese instante, los dos compartieron una conexión silenciosa que trascendía sus historias. Eran dos vidas rotas intentando coserse mutuamente. Cuando el juez volvió a hablar, su voz ya no tenía restos de autoridad vacía, ahora llevaba la carga de un hombre que, por primera vez, deseaba cambiar. Prometo abrir los expedientes olvidados, revisar los casos que desestimé por prejuicio, reparar lo que aún pueda repararse. Sus palabras sorprendieron incluso a los funcionarios, que lo conocían desde años. El juez, que antes rechazaba la compasión, estaba ahora comprometiéndose públicamente a reconstruir su legado desde cero, no para limpiar su imagen, sino para reconciliarse con el niño que había sido y la mujer que lo había amado. Samuel guardó la foto y la carta con extremo cuidado dentro de la cajita y la cerró despacio, como si cerrara también un capítulo de dolor que durante meses lo había acompañado. Cuando volvió a levantar la mirada, ya no parecía un niño enfrentado a un gigante. Parecía un niño que había logrado hacer caer un muro imposible. Rosa lo abrazó con fuerza, llorando entre su cabello, mientras Samuel, por primera vez desde la muerte de su madre, se permitió sonreír, y en ese tribunal silencioso, marcado por tantas injusticias, se encendió una luz nueva, la certeza de que, incluso el corazón más endurecido puede transformarse cuando escucha la verdad. La historia de Samuel y del juez Montalbán se convirtió en un recordatorio profundo de algo que a menudo se pierde en el ruido de la vida. Detrás de cada mirada dura, de cada gesto de soberbia, casi siempre hay una herida antigua esperando ser vista. Lo que ocurrió en aquella sala no fue simplemente una resolución judicial, sino un encuentro humano capaz de transformar destinos. Samuel, un niño pobre y silencioso, logró hacer lo que muchos adultos nunca intentan: mostrar que la verdad no necesita gritar para ser poderosa. A veces, basta con sostenerla con el corazón. El juez, por su parte, descubrió que toda su vida había estado huyendo del mismo dolor que lo convertía en un hombre implacable. Su arrogancia no era fortaleza, sino una coraza contra la fragilidad que nunca había podido nombrar. Y fue justamente un niño de alguien a quien el mundo consideraba insignificante quien atravesó ese muro. En ese encuentro, ambos aprendieron que la justicia verdadera no nace de papeles ni martillos, sino de la capacidad de reconocer al otro como un ser humano lleno de historia y memoria. Aquel día demostró que la vulnerabilidad no es un defecto, sino un puente hacia la comprensión. Samuel no cambió el sistema completo, pero cambió a una de sus figuras más duras, y eso, en sí mismo, abrió una puerta para que otros pudieran ser escuchados. La redención del juez no borró sus errores, pero los enfrentó con honestidad.
Fue un recordatorio para todos de que nunca es tarde para reparar lo que la vida quebró, y que aceptar la verdad es el primer paso hacia la libertad emocional. Y así, quedó grabado el mensaje más profundo de esta historia. Jamás subestimes la voz de quien lucha desde el corazón, porque incluso la persona más pequeña puede mover lo que parece inamovible. ¿Y por qué? La justicia, la verdadera, comienza cuando aprendemos a ver al otro sin prejuicios, sin miedo y sin arrogancia. Allí, en ese espacio de honestidad, es donde nacen las transformaciones que cambian no solo un juicio, sino una vida entera.